En medio de la crisis producida por el COVID-19, Centro de Fe, Esperanza y Amor en Chihuahua llevan la palabra de Dios hasta tu hogar con un mensaje de paz y tranquilidad. ¿Qué tal, hermanos y amigos? Les saludamos con mucho gusto desde las instalaciones de los Centros de Fe, Esperanza y Amor en Chihuahua. Y estamos muy contentos de poder llegar a ustedes a través de las redes sociales para llevarles un mensaje de fe y de esperanza mientras cruzamos esta breve etapa de contingencia. Lili. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Me da mucho gusto poderles informar que hemos preparado una serie de videos para estar en contacto con ustedes y también para llevarles hasta sus hogares palabra de Dios, información clínica, psicológica, nutricional y por supuesto tiempos de oración y alabanza, entre otras cosas más. Bueno, y como todos sabemos, esto que estamos viviendo no es un asunto local, ni siquiera es un asunto nacional, es un asunto de proporciones mundiales. Y todo gracias a un pequeño virus que es invisible e intangible. Esto quiere decir que si no tenemos un microscopio, ni lo podemos ver, ni lo podemos tocar. Sin embargo, este virus ha hecho unos estragos en el asunto económico, político, laboral, por supuesto en el asunto de salud, pero en estos días se ha estado manifestando bastante un problema en la salud mental. Lili. Bueno, y en el ángulo psicológico nosotros podemos ver que también hemos visto gente que está batallando con el trastorno del sueño, trastorno de la ansiedad y trastorno del miedo o pánico. Bueno, estos tres son los que se han estado manifestando con más frecuencia. Y Lili, platícanos un poquito sobre el trastorno del sueño. Bueno, el trastorno del sueño, cuando ahorita estamos viendo que la gente enciendes la televisión y escuchas noticias fatales, en las redes se escuchan noticias negativas, con los vecinos escuchas cosas negativas y por lo tanto la gente está viviendo un estrés, está viviendo problemas mentales y cuando te afecta el trastorno del sueño es cuando la persona ya le afecta en su salud, ya no puede dormir y pues es muy difícil que logre conciliar el sueño. Y hasta cierto punto también afecta la seguridad, ¿no? Porque a veces sí, claro. Vimos personas que ya no venían conduciendo de la manera apropiada, algunas cosas que ya tendrían que ver con la salud también en cuanto a la seguridad, ¿no? Así es, y también si hablamos del trastorno de la ansiedad, el sentir ansiedad ocasional es parte normal de nuestra vida. Es decir, cuando tú vas a ir a pedir un trabajo, pues sientes la ansiedad, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Me van a dar el trabajo? ¿No me lo van a dar? Cuando vas a hablar en público, puedes sentir cierta ansiedad, ¿verdad? Eso también, es normal. También se siente un poquito de ansiedad cuando nos van a regalar algo o sí, esperamos también. Algo. Y también hay un cierto grado de ansiedad, aunque es por algo bueno también, ¿no? Así es. Eso es normal, ¿verdad? Es ocasional. Pero cuando ya surge un trastorno de la ansiedad, es cuando la persona está demasiado preocupada, vive en miedo, en terror, y pues los miedos y los terrores nocturnos, como luego habla la Biblia en el Salmo 91, se hacen intensos, se hacen excesivos y se hacen persistentes. Es allí cuando ocurre un trastorno de la ansiedad. Lili, perdón, y un trastorno de la ansiedad, ¿qué tanto nos puede afectar en el asunto de la alimentación? Porque en estos tiempos donde tenemos que tener un cierto aislamiento social y mucha gente vamos a tener que quedarnos en nuestras casas nada más por algunos días, depende cómo siga la contingencia, ¿qué tanto nos afecta en la alimentación? Bueno, ¿y qué consecuencias tiene el no alimentarnos bien? Sí, claro, bueno, cuando se presentan estos tipos de trastornos de ansiedad, muchas de las veces a la gente le da por comer mucho y no tener una alimentación sana. Y en otros casos se da en el que no comes nada. Entonces, para eso, Centro de Fe ha pensado en esta situación en la que estamos viviendo para dar un tipo de enseñanza durante la semana, estén al pendiente de lo que se estará enseñándoseles acerca de tener una actividad física para hacerlo con la familia, una buena alimentación que nos va a ayudar mucho y sabemos que vamos a salir de esto. Bueno, sabemos que si el trastorno de ansiedad no lo corregimos a tiempo, nos puede llevar a un trastorno un poco más difícil de tratar, que sería el trastorno de miedo o el trastorno de pánico. ¿Qué nos puedes decir un poquito de eso?
Así es, cuando la ansiedad se desborda, podemos pasar a lo que es el pánico, ¿verdad? Por ejemplo, hoy escuchamos que las fronteras se cerraron, que centros comerciales ya cerraron, que hay escasez de alimentos, que cerraron centros comerciales, que a muchos ya tienen que cerrar sus negocios. Entonces esto nos lleva a un pánico, a un miedo. Entonces por eso yo creo que la palabra de Dios dice en Romanos 12 que nosotros debemos de renovar nuestra mente. Y el renovar nuestra mente es a través de la palabra del Señor. Entonces, cuando yo escucho lo negativo, yo voy a poder renovar y transformar mi manera de pensar a través de la palabra. Es que mi mente ahorita, mis sentidos están saturados, tanto el auditivo como el visual, porque escucho que cancelaron vuelos de aquí, que cancelaron vuelos de allá. Escuchamos que algunos de nuestros hermanos quedaron atrapados en Perú, lo cual también hizo bastante ruido a nivel nacional, bueno, internacional. Y bueno, todas estas cosas que escuchamos o que vemos o que nos comentan a veces entre los compañeros o amigos, pues genera mucha ansiedad y nos puede llevar, si no se controla, a un pánico, ¿verdad? Así Muy bien, es. ¿y qué podemos hacer según la palabra de Dios? Bueno, el Salmo 91, 6 dice: no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Dice la palabra de Dios y aquí el Señor nos dice: no temas. Dios sabe que es natural el sentir miedo ante la enfermedad, ante lo que estamos viviendo. Dios sabe, Él conoce ese temor, pero Él nos deja una instrucción muy interesante. Él dice que a través de esto, de lo que estamos pasando, nosotros tenemos que enfrentarlo, pero con la confianza de que Dios está con nosotros. Entonces es una promesa que el Señor nos deja, ¿verdad? Como dice su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces podemos cruzar esta crisis con las es. medidas de salubridad e indicaciones necesarias, pero confiando en Dios se puede superar toda esta situación. Lili, seguramente una gran cantidad de la población se debe estar haciendo una pregunta. ¿Es malo entonces tener ansiedad? No es malo tener ansiedad. Sentir ansiedad de modo ocasional es normal. Cuando ya el pensamiento es recurrente o la ansiedad es muy recurrente, entonces eso se puede convertir en un trastorno de ansiedad. Quiere decir que hasta cierto punto en nuestros días pudiera ser lógico pensar que estar ansiosos pues es normal. ¿Por qué? Pues tenemos un bombardeo de información ahorita impresionante. Todo el mundo habla del coronavirus, pero tanta información no es el problema, sino que dentro de esta información hay mucha que no es fidedigna. Encontramos pseudomédicos dando información. Encontramos audios de personas anónimas, a mí me llega casi uno diario, de personas anónimas que tengo un amigo que le pasó esto, que dice que va a pasar esto, que aquello, que lo otro. Personas que no sabemos quiénes son, pero resulta que tienen la información y algunos hasta tienen la cura. Hemos encontrado también muchas noticias falsas, o las llamadas fake news, donde están diciendo: mira, pues ya encontramos la cura, y si te tomas un té de manzanilla, si te tomas un limón calientito, si te tomas esto. Bueno, todo el mundo opina, todo el mundo habla, y cuánta de esa información realmente es real. Yo creo que tanta información e información mala, y al no saber procesarla y en este mar de bombardeo mediático, pues llega un momento en que me siento con ansiedad, me siento con inseguridad, porque pues cada quien dice una versión diferente. Pero también está el otro caso, cuando las personas, dentro de la psicología hay lo que llamamos los mecanismos de defensa, y uno de ellos es la negación. La gente a veces no entiende lo que estamos viviendo porque precisamente está en esa negación de decir: no, esto no puede estar pasando, esto no me puede estar pasando a mí, ¿por qué en mi país? ¿Por qué no? Eso es para otro país, no. Entonces es allí, y yo también lo veo grave, porque cuando tienes esa negación no estamos atendiendo a las medidas de seguridad que nos están dando. Lo tengo en poco la información, digo que a mí no me va a pasar, que no es tan real o que es una conspiración, y esto hace que entonces yo tenga la negación y en automático no tome las medidas precautorias, ¿verdad? Y las indicaciones. Pero a mí me llamó mucho la atención, hoy veía yo por las redes cuando decía
Nos aislamos hoy para que cuando volvamos a juntarnos no falte nadie. Entonces yo creo que eso es algo muy importante, que si hoy nos han dado unas medidas de seguridad, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser obedientes y responsables como iglesia, el tomar todas las medidas de precaución que nos están dando. Me parece muy bonito la frase, Lili. Yo creo que no solamente es una frase de amor a mi familia y al prójimo, sino también de responsabilidad. ¿La pudiera repetir? Así es. Dice, nos aislamos hoy para que cuando nos volvamos a juntar no falte nadie. Interesantísimo. Filipenses capítulo 4, verso 6, dice de la siguiente manera: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Lili, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, cuando dice no se preocupen por nada, es por nada. Pero nosotros como mujeres o como seres humanos nos preocupamos por todo, ¿verdad? Pero aquí la palabra de Dios nos dice que no nos preocupemos por absolutamente nada. Él tiene el control de todas las cosas. Pero dice algo muy interesante, dice, en cambio, como si nos estuviera cambiando eso, ¿verdad? Diciendo, en cambio, oren por todo. Hay muchas cosas que debemos orar en estos momentos, por el país, por nuestra ciudad, por nuestros hijos, por nuestra familia, porque el virus se detenga, porque nuestro sistema inmunológico esté al 100, por muchas cosas hay que orar. Porque las autoridades tomen las medidas necesarias con sabiduría en los tiempos de prevención apropiados. Bueno, de veras que ahorita es un mar de oraciones que podemos hacer. Y lo más interesante dice, díganle a Dios. O sea, no le digamos a las redes sociales, no le digamos al vecino, no le digas a tu amiga, no, díganle a Dios lo que necesitan. Y denle gracias, que eso es algo que yo creo que ahorita nadie queremos dar gracias por lo que está pasando, pero el Señor nos dice aquí, denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y luego hay algo bien interesante, en el versículo 7 dice, así experimentarás la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Es decir, cuando nosotros entendamos esta promesa que dice, así experimentarás la paz de Dios, porque es una promesa que Dios nos está dando, pero para que tú obtengas esa promesa, tú tienes que hacerlo primero. Número 1, no te debes de preocupar. Número 2, debes de orar. Y número 3, tenemos que decirle a Dios. Y el 4, denle gracias a Dios por todo. Muy bien, en la Reina Valera 1960, el mismo texto dice de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y en el verso 7 dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Algo más, Lili, que quieras compartir sobre la importancia de los pensamientos? Que algunos pues entendemos que los pensamientos nos llevan a desarrollar una conducta. Si soy intolerante en casa, si estoy con pánico, si estoy con ansiedad, si tengo trastorno del sueño, la raíz está en lo que he estado pensando. Bueno, dice la palabra de Dios, como el hombre piensa, así es. Como el hombre piensa, así vive. Entonces, si nosotros, con la ayuda de Dios y la ayuda del Espíritu Santo y su palabra, empezamos a renovar nuestra mente, a cambiar nuestra manera de pensar, de hablar, nuestras conductas van a ser totalmente diferentes. Y hay una palabra de Dios muy interesante también en Isaías 26:3, que es con relación a nuestros pensamientos. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Adelante. Entonces, en esta
tarde les invitamos a que nuestros pensamientos estén enfocados en el Señor, en que Él tiene algo bueno para nosotros, algo nos va a enseñar a través de cada situación y de cada prueba que nosotros estamos pasando o vamos a pasar. El Señor nos enseña algo. Dice Proverbios capítulo 12, verso 25, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Y este asunto de la depresión, Lili, y de los trastornos, bueno, los 3 trastornos que mencionaste, si no son atendidos, nos van a llevar a un colapso en la vida, y esto nos puede meter en una depresión, sea severa o sea sencilla, blanca o oscura, de acuerdo al autor, como la maneja. Así es. El Salmo 34:4 dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, cuando buscamos al Señor, hoy va a ser un buen tiempo para estar con la familia y sobre todo para hacer nuestro devocional juntos como familia, porque cuando dice el Señor en el pasaje que leímos anterior, dice que debemos de dar gracias a Dios en todo. Y yo creo que el Señor está permitiendo que estemos como familia, agradecerle al Señor que estemos como familia y sobre todo que juntos busquemos al Señor como familia, que juntos adoremos al Señor, que juntos leamos la palabra. Y de verdad que cuando escuchas a tu niño, a tu joven, a tu adolescente leer la palabra y orar por ti, la verdad es que puedes escuchar el corazón de tus hijos y puede haber una más intimidad como familia y nos vamos a asombrar de lo que nuestros hijos, todo lo que ellos traen en su corazón. Así que démosle gracias a Dios, busquemos al Señor en este tiempo y Él nos va a librar de todos nuestros temores. Y alguien nos preguntaba también el día de ayer, ¿qué vamos a hacer si llega un momento donde tiene que haber un aislamiento total de nuestra familia por varios días encerrados? Puede llegar ese momento también. Y pues nosotros en el Centro de Fe hemos preparado, como bien lo dijiste, Lila, al principio, videos por una doctora, por nutriólogos, por abogados, por maestros de la palabra, por otros pastores que tenemos en Centro de Fe en esta ciudad, por sus servidores, por maestros de educación física, licenciados en ciencias del deporte, para que nos ayuden a tener una dinámica también dentro de casa, si es necesario, donde aprendamos lo elemental y podamos tener una convivencia sana, como dices, poder hacer tiempos de oración con los hijos, tiempos de convivencia, pero también algún otro tipo de esparcimiento, ¿no? También conocer la alimentación y estar bien informados también en cuanto a cómo van los avances de salud en la ciudad. Todo esto lo vamos a tener en los próximos videos. No se desconecte de los Centros de Fe, Esperanza y Amor, porque hemos preparado tremendos programas diariamente para ustedes. Y pues otra cosa, Lili, nada más debemos recordar que el aislamiento social, total o parcial, según sea el caso, no es por miedo. No le tenemos miedo al virus, no le tenemos miedo a la enfermedad, porque sabemos que la confianza total está en el Señor. Y Él dice que nos va a librar de todo, y Él nos enseña en su palabra una y otra vez cómo Él cuida de su pueblo. Entonces, no es por miedo a eso. El aislamiento social es, número 1, por responsabilidad social, número 2, por amor a nuestro prójimo, y número 3, por obediencia a las autoridades, que es algo que Dios nos encarga mucho. Entonces, Lili, si quieres compartir un proverbio más. Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo, ¿verdad?, que nosotros que somos diligentes, se nos ha dado una instrucción, nosotros como iglesia somos responsables y somos diligentes, así que por lo tanto vamos a ser obedientes a todas las reglas que nos han mandado, así que como iglesia seamos responsables, hermanos. Y se los voy a leer ese mismo texto en la Nueva Traducción Viviente, y dice de la siguiente manera, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simple avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Hay mucha gente que dice, no pasa nada, esto es una conspiración, no tengan miedo a seguirte reuniendo, y bueno, todas estas cosas a veces están enmarcadas en la palabra de Dios como una persona simple. Pero dice el Señor, tú debes de ser prudente
y debes de anticipar el peligro y tomar las precauciones. ¿Lo está diciendo Dios? Quiere decir que no tenemos problema ni conflicto con la fe. Es un asunto de obediencia y es un asunto de criterio muy centrado en lo que Dios encarga. Lili. Isaías 26:20 dice: Ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojos a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor. Y yo creo que es un buen tiempo para estar encerraditos y sobre todo leer la palabra, estar en comunión con Dios, tener tiempos de adoración y sobre todo lo que Centro de Fe, Esperanza y Amor ha preparado para cada uno de nosotros, hermanos. Así que va a ser algo muy divertido, muy dinámico, y así que estén en contacto. Y por último queremos hacer una oración pidiéndole al Señor su gracia y su favor, y queremos invitarle que usted ahí en donde nos esté escuchando se una también a esta oración y pidamos a Dios que nos ayude. Solo permítanos regalarle un versículo más. Deuteronomio capítulo 31, verso 8 dice: el Señor va delante de ti y Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Señor Jesús, te amo, muchas gracias por prestarnos la vida, la salud y por guardarnos de todo mal. Gracias porque hemos escuchado tu palabra, nos has llenado de fe, nos has dado información para estar más tranquilos, pero Señor, sobre todas las cosas sabemos que esta crisis la vamos a pasar y la vamos a pasar bien en compañía de nuestra familia, porque tu palabra dice, Señor, no te dejaré ni te desampararé, no temas, dice tu palabra. Gracias, te amo, Señor. Lili. Dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera el temor. Así que les invitamos a que nos llamen 417-2424 o si no, por aquí están las redes sociales en donde ustedes pueden seguirnos. Dios les bendiga.